Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Regina Paucar Palomino. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la lección asincrónica 17 del módulo 9 del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social PEUDIS. El propósito de la sección es analizar y comprender las buenas prácticas de gestión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODE. Damos la bienvenida al ponente Alexander Luis Moali Aroca, quien estará a cargo del módulo 9, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, y la lección asincrónica Buenas prácticas de gestión y articulación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental. Vamos a presentar al ponente Alexander Luis Moalia Loca. Él es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma, egresado de la Maestría de Gerencia Pública de la Universidad Continental. Ha laborado como jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura del Fondo de Cooperación del Desarrollo Social FONCODES, como coordinador del equipo de mantenimiento de la Unidad de Plataformas de Servicio del programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social País, con amplia experiencia como especialista en inversiones, gestión de proyectos, coordinador, entre otras funciones, en diversas entidades públicas como el Instituto Peruano del Deporte IPD. También actualmente ocupa el cargo de asesor de la dirección ejecutiva del Fondo de Cooperación de Desarrollo Social FONCODES, programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Damos pues la bienvenida al magíster Alexander Luis Moali Aroca. Bienvenido nuevamente. Tiene usted la palabra. Adelante. Buenas tardes Regina, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a la sesión, voy a compartir mi pantalla para que podamos eh, iniciar con la sesión. Me confirman si pueden ver todos la pantalla. Sí, sí. Perfecto, entonces empezamos un poco. El módulo 9 es respecto al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES dentro de este programa de extensión universitaria, ¿no? El fondo tiene dos lecciones, la 16 que habló sobre el programa, cuando ya conocimos los logros, el objetivo, el fin que busca el programa y las diversas intervenciones que están dentro. Y esta lección 17 pues va a hablar sobre las buenas prácticas de gestión y de articulación en los tres niveles de gobierno que tiene el programa y con las que trabaja regularmente, ¿no? Entonces, un poco para entender cuál es el propósito de la lección del día de hoy, la idea es que ustedes al final de esta sesión puedan identificar cuáles son estas buenas prácticas de gestión que han sido implementadas por el programa FONCODES, ¿no? Analizar todos los mecanismos de articulación entre el nivel nacional, regional y local en el marco de esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, entender cuál es el rol del núcleo ejecutor como un instrumento de gestión territorial, ¿no? Sustentado en todo el marco legal que tiene FONCODES y cómo aplica esos elementos para valorar no solamente con evidencia institucional reciente este modelo, sino también con la articulación intergubernamental como estrategia o como herramienta para la contribución a la eficiencia en el gasto público, la inclusión económica y la generación de valor público en territorios en situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Ese es un poco el objetivo que tenemos en esta sesión y vamos a tratar de medir nuestros tiempos. Tenemos un poco más de 90 minutos para poder evaluar toda la sesión, ¿no? Eh, Entender también que nosotros hemos subido unos materiales en el aula virtual, entiendo, y tienen acceso a algunas carpetas, una que está llena de las memorias institucionales del programa desde el 2009 al año pasado. Entonces tienen información a la que van a poder recurrir a lo largo de estos. FONCODES ya va a cumplir este año 35 años de, desde que se creó, ¿no? Desde su creación.
Entonces, a lo largo de todos estos años se ha hecho una gran cantidad de intervenciones que ya las hemos conocido en la anterior sesión y las vamos a seguir viendo en esta sesión, pero es importante que ustedes puedan revisar también para la actividad final del curso estas memorias institucionales con el detalle y el resumen de las actividades que hemos hecho año tras año y cómo ha ido cambiando normativamente hablando, ¿no? También tienen otra carpeta con unos videos que vamos a ir revisando. Ahora vamos a ver un video del fondo, vamos a recordar un poco de qué se trataba el Fondo de Cooperación, cuáles son las actividades que hacemos, cuáles son nuestras intervenciones principales, para ya luego entrar en detalle en la sesión de hoy día, ¿no? Y finalmente hay una tercera carpeta con material adicional, con memorias, planes, manuales y demás documentos institucionales que FONCODES ha ido sacando de sus intervenciones y de sus proyectos, sobre todo en temas productivos como el programa Jacubiñay y en temas de infraestructura y otros temas vinculados también al manejo y la gestión del programa, ¿no? Entonces por ahora vamos a ponerles el video. Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES tiene la misión de generar oportunidades económicas y sociales para pobladores en situación de pobreza y pobreza extrema, financiando proyectos de infraestructura social y productiva en las zonas rurales del Perú. Desde el año 1991, FONCODES ejecutó más de 60.000 proyectos, invirtiendo 8.431 millones de soles en obras de saneamiento, escuelas y centros de salud, electrificación, caminos vecinales, veredas, trochas, puentes carrozables, agua potable, reservorios, canales de riego, albergues y casitas calientes. Y en los últimos años, con el proyecto Jacubiñay Noa Hayatay, FONCODES invirtió más de 2.000 millones de soles en 2.727 proyectos productivos y emprendimientos para 428.184 hogares usuarios en 23 departamentos del país. FONCODES, mediante núcleos ejecutores, construyó 5 residencias estudiantiles por 20 millones de soles para albergar a 672 escolares de educación secundaria en comunidades rurales de Piura, Ayacucho, Cusco y Arequipa, evitando largas horas de caminata diaria y la deserción escolar. Yo tengo 4 hermanos y mis hermanos no terminaron el colegio, pero yo quiero terminar mi colegio para ayudar a mi familia a subir adelante y mejorar mi economía con mi familia. En el año 2024, con una inversión de 100 millones de soles, mediante núcleos ejecutores, realizamos el mantenimiento de 8.158 kilómetros de caminos vecinales y trochas carrozables en 17 departamentos, creando 11.021 empleos temporales para más peruanos en las zonas rurales del país. FONCODES para nosotros interviene dando oportunidad de trabajo a las personas más necesitadas. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con este programa, con este proyecto, para poder beneficiar pues a todas las mamás, a todas las personas que tienen menos escasos recursos, ¿no? En alianza estratégica con el programa Juntos, también iniciamos el proyecto Mejorando Vidas, en agricultura familiar, con una inversión de 30 millones de soles, orientado a mitigar el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de más de 5.000 familias en Puno, Cusco, Huancavelica y Ancash. En el año 2025 se realiza la segunda etapa del proyecto Mi Emprendimiento Mujer, para promover emprendimientos para 2.600 mujeres madres de las ollas comunes y comedores populares de San Juan de Lurigancho, Caraballo, Atevitarte, Independencia, Lurigancho Chosica, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Callao. Asimismo, en La Libertad, Ayacucho, San Martín, Madre de Dios, Apurímac y Ucayali. Todas las intervenciones de FONCODES se realizan en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al año 2030. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno. Pues un poco ya hemos visto
un recordar de lo que hacía el programa con las diversas intervenciones, mejorando vidas, emprendimiento de mujer, jacuguiña, infraestructura social, mantenimiento de vías, escaleras, cocinas. Es un poco ya hemos visto, estamos recordando lo que vimos ya en la sesión anterior. Y en la sesión de hoy día la idea es ver cómo Foncodes articula, ¿no?, con los diversos actores que existen, y para eso tenemos que un poco recoger algunos saberes previos como parte de la sesión. Entonces planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que algunos programas públicos funcionan mejor cuando el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local trabajan coordinadamente, ¿no? Como esta es una lección asincrónica, voy a dejar la pregunta para que pausen el video y puedan responderla y hacer una reflexión interna, y quizás al final de la lección puedan tener una respuesta más integral de, y entender el por qué, mientras trabajemos de manera articulada entre las tres instancias de gobierno, nuestros programas funcionan de manera mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Porque optimiza la generación de valor público y de recursos, sobre todo, la utilización de estos recursos. Ahora un poco vamos a ver cuál es la agenda de la sesión. La sesión va a tener 6 módulos, 6 grupos grandes, digamos, para poder analizar la temática del día, ¿no? Como primera parte vamos a evaluar o vamos a entender la gobernanza y la articulación intergubernamental, ¿no? Cómo este Estado unitario y descentralizado funciona en el país, cuáles son los roles de los niveles de gobiernos nacionales, regionales y locales, cuál es la articulación vertical y horizontal que tenemos con la política social y la coordinación en el marco del SINADIS y del APENDIS, ¿no? Como segundo módulo tenemos a Foncodes como instrumento operativo de MIDIS. ¿Cuál es la ubicación institucional dentro del sector de desarrollo e inclusión social? ¿Cuál es la función del programa como ejecutor de intervenciones territoriales? ¿Y cuál es la relación que tenemos con gobiernos regionales y locales en la implementación de nuestros proyectos y programas, ¿no? Como tercer módulo tenemos las buenas prácticas de gestión que hemos identificado en Foncodes. Vamos a ver algunas coordinaciones que hemos hecho con gobiernos locales para identificación de beneficiarios, cómo se realiza la supervisión y la asistencia técnica de manera descentralizada, cómo participa la comunidad activamente mediante los núcleos ejecutores y cómo se hace esta transparencia y rendición en la gestión de cuentas de nuestros proyectos, ¿no? Como parte del módulo 4 vamos a entender la modalidad del núcleo ejecutor como una buena práctica de gestión. Vamos a ver la base legal, vamos a pasar por el decreto ley 26157, la ley de creación de Foncodes, los decretos supremos 01596 y 02096 que le dan la creación, digamos, al modelo de núcleo ejecutor y delimitan su funcionamiento, ¿no? También vamos a ver la participación directa de la comunidad, cómo es la agilidad en la ejecución de los proyectos en comparación con otros tipos de intervenciones en el Estado, y el control social y la corresponsabilidad que existe en este modelo, ¿no? Como parte del módulo 5, vamos a ver evidencia empírica reciente sobre experiencias documentadas en nuestras memorias institucionales, resultados vinculados a inclusión económica y fortalecimiento territorial y fortalecimiento de capacidades, lecciones aprendidas y articulación con los gobiernos nacionales en la implementación de intervenciones, en este caso productivas, pero también vamos a pasar por intervenciones de infraestructura, ¿no? Finalmente, en el módulo 6 vamos a hablar sobre generación de valor público, cómo contribuimos a la eficiencia del gasto, a la mejora de las capacidades locales, a la sostenibilidad que tenemos de las intervenciones y al impacto en inclusión económica y reducción de las brechas. Entonces, empezamos con el primer módulo, la gobernanza y la articulación intergubernamental. Entonces, para esto es importante que podamos entender o revisar un poco lo que ya habían visto en las anteriores sesiones al inicio de los módulos cuando hablaban de la política de desarrollo e inclusión social y de sus programas sociales, ¿no? Entonces ustedes ya habían visto que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social pues busca articular este accionar multisectorial, intergubernamental e interinstitucional para lograr el desarrollo y el bienestar de las personas en sus diferentes etapas de su ciclo de vida, ¿no? A través de pues provisiones de servicios, de programas sociales de calidad con eficiencia y gasto público, y también orientado a resultados priorizados, que son los que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, esta política, el 2030, va a plasmar de una manera multidimensional cómo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se viene aproximando a la problemática de pobreza monetaria
y va a ser la base para entender cómo el Estado evalúa y actúa para reducir la pobreza en todas sus dimensiones, ¿no? Ahora ya estamos hablando, y ya lo habían visto en alguno de los módulos anteriores, de la pobreza multidimensional. Entonces, el apéndice propone como objetivo a las personas que se encuentren en esa situación de pobreza o que estén en riesgo de quizás caer en ella, ¿no? Y plantea, como vemos ahí, el problema público que vamos a analizar sobre la exclusión social y que genera esta pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas, ¿no? Y en ese contexto es necesario que entendamos que existen dos enfoques principales, ¿no? El desarrollo humano y también el de los derechos humanos. Entonces, bajo el enfoque de desarrollo humano, tenemos que entender que hay una implicancia en una mirada integral de las distintas necesidades que tienen los seres humanos, ¿no? Que tienen como principal objetivo la ampliación de capacidades y la creación de estos ambientes para que se puedan llevar vidas, digamos, saludables, largas, creativas, ¿no? Y para ello sí se requiere de la participación de los ciudadanos y de las oportunidades que estén disponibles. Asimismo, si lo vemos desde el enfoque de derechos humanos, van a haber dos pilares, digamos, fundamentales reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el Estado como garante de los derechos y responsable de la promoción y defensa, y como segundo pilar, las personas y grupos sociales que son los sujetos, que son los titulares de los mismos, con la capacidad y el derecho de reclamar y participar, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la exclusión social se produce por la persistencia de diversas barreras que son las que estamos viendo en la presentación, que interactúan entre sí, ¿no? De una manera sistemática, continua, y se relacionan con este acceso a la identidad, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a servicios integrados, acceso a la vivienda adecuada y a la tierra, la conectividad vial, el acceso al trabajo e inclusión financiera, la protección social y la vida de violencia, libre de violencia y acceso a la justicia, ¿no? También entendemos que esta política identifica factores explicativos que van a potenciar el efecto negativo de estas barreras, que son de diversos tipos, son factores estructurales, factores contextuales y factores que están relacionados con la identidad, ¿no? Ahora, también entendemos que esta política tiene, a través de objetivos estratégicos, va a buscar de alguna manera atender este problema público que se está mencionando, ¿no? Y para ello se definen 5 objetivos. El primero es mejora del desarrollo infantil temprano, la segunda es la mejora del desarrollo físico, cognitivo, socioemocional en niñas y niños adolescentes. El tercero es el incremento de capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos. El cuarto es la mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores, y el quinto es la mejora en las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. Entonces, estos objetivos prioritarios, estos 5 objetivos que se miden a través de 16 indicadores, ya lo habrán visto, buscan asegurar que la inclusión social de las personas en cada etapa del ciclo de vida sea asegurada, ¿no? Y que estén diseñados teniendo en cuenta para las brechas que han identificado en el diagnóstico que define este problema público. Entonces, como objetivo principal se busca, o la situación futura deseada, es que al 2030 ya tengamos un porcentaje de población de pobreza menor o igual al 15%, ¿no? Esta política considera a la articulación entre 14 ministerios, la PCM, gobiernos regionales y gobiernos locales. También establece 19 lineamientos a través de 81 servicios identificados, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen de lo que es la política. Entiendo que ustedes lo han visto también en módulos anteriores, pero es necesario recordarlo para entender cómo articulamos nosotros como programa, ¿no? Primero desde el ministerio y luego desde el mismo programa FONCODES. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver algunas definiciones importantes que sería bastante útil que las comprendamos y que las empecemos a analizar, ¿no? Hay directivas de gestión articulada de equipos territoriales del ministerio que son aprobadas con resoluciones ministeriales. En este caso, la vigente nos propone 3 definiciones interesantes relacionadas al tema de articulación. La primera es la articulación territorial, que hay que entenderla como una concurrencia oportuna de esfuerzos a nivel del sector, tanto intersectoriales, también intergubernamentales, para generar mayor eficiencia y mayor eficacia en el uso de los recursos públicos. Y los resultados en torno a las prestaciones sociales
y de intervenciones del mismo ministerio en el territorio. Ahora, la coordinación la define la directiva como un proceso en el que dos o más actores van a converger para planificar y ejecutar acciones con un objetivo en común o complementarios, y la idea es consolidar estos esfuerzos y responsabilidades en la provisión y calidad de cada una de las intervenciones y prestaciones sociales que se brindan en el marco de esta política a través de los diferentes programas sociales, porque entendemos que estos objetivos estratégicos prioritarios que hemos visto en la diapositiva anterior, pues son atendidos a través de diversos programas, ¿no? FONCODES particularmente tiene el 3 y el 5. Dentro de la otra definición que quería mostrarles es gestión territorial, ¿no? Es necesario entender que la visión actual, no solo del Ministerio, sino de la política de desarrollo e inclusión social, pues es basada en territorio, ¿no? Nosotros no podemos entender o tratar de solucionar un problema público o atender un problema público sin tener una visión integral, no solamente de comprender el modelo de pobreza urbano, rural, sino también tener desde un punto de vista de gestión territorial la atención de las necesidades que tienen estas poblaciones identificadas como poblaciones objetivo. Entonces ahora la gestión territorial viene a ser este conjunto de acciones y procesos que se van a realizar de manera conjunta y coordinada con los equipos territoriales del ministerio, ¿no? Y de acuerdo a sus funciones, cada una de las direcciones y en el marco del apéndice, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales de cada territorio. Ustedes saben que el Perú es un territorio extenso y cuenta a nivel de departamentos y provincias e inclusive distritos, pues diferencias tanto culturales como ambientales, climáticas, económicas, sociales, y al ser un país diverso, pues tenemos que tener en cuenta esta diversidad al momento de atender las necesidades básicas de cada una de estas poblaciones, y lo hacemos a través de esta gestión territorial en donde se van a generar estas condiciones necesarias para que las prestaciones sociales que vayamos a realizar a través de nuestros programas y estas intervenciones que van a ser realizadas por los programas puedan obtener resultados de bienestar centrados en las personas, ¿no? Y en los territorios. Entonces, esos son un poco los tres definiciones que tendríamos que entender un poco para conocer lo que vamos a hablar ahora sobre articulación. También entiendo que ya han visto, entonces vamos a pasarlo de manera rápida, cómo funciona el modelo de articulación del apéndice, pero es necesario entenderlo para ver en qué momento nos ubicamos, ¿no? Entonces ustedes saben que los tres niveles de gobiernos a través de un enfoque multinivel coordinan con este también enfoque multiactor en distintas redes o distintos espacios donde se viene realizando esta articulación intergubernamental en el territorio, ¿no? Tenemos unas redes de gerentes, tenemos redes de gerentes nacionales, regionales y provinciales, tenemos espacios de articulación, tenemos unas instancias de articulación regionales, tenemos instancias de articulación locales, tenemos mancomunidades regionales y municipales. Y también tenemos una agenda social territorial, una agenda social territorial regional, provincial y distrital. Entonces, en esos tres espacios y en estas con estos diferentes enfoques multiniveles que el modelo de articulación territorial del apéndice funciona. Entonces tenemos dentro de las principales instancias de articulación, y lo vamos a ver también muy rápido, estos consejos interministeriales de asuntos sociales, la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, el CIDIS, tenemos las instancias de articulación regional de desarrollo e inclusión social, tenemos las instancias de articulación local de desarrollo e inclusión social y también las mancomunidades regionales y municipales, ¿no? También tenemos que las instancias pues, de articulación regional son estos espacios donde se coordina y se articulan las acciones, capacidades y todos esos recursos y son liderados con los gobiernos regionales, ¿no? Por los GORES, y también tiene cierto porcentaje de contribución al logro de las metas que están establecidas en la política. También las instancias de articulación locales hay que entenderlas como espacios donde se articula, donde se coordina y son liderados por los gobiernos locales, por los gobiernos nacionales, ¿no? Y tienen como objetivo no solamente el fortalecimiento de las intervenciones de cada uno de los sectores en sus distritos, sino también promover estas intervenciones y tener un enfoque también intergubernamental, ¿no? Ahora, cuando vayamos a entender cuál es esta gestión efectiva de los programas sociales, tenemos que entender que esta gobernanza territorial se da en función a 4 pilares básicos,
¿no? Que es la vigilancia social, el modelo de cogestión, la gestión articulada de las prestaciones y un cierre de brechas, que es el que se enfoca en los servicios que se han identificado. Ahora, el marco normativo que abarca esta articulación, pues nosotros sabemos que hay la 27867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos políticas nacionales y sectoriales, que una de ellas es la que dicta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de su apéndice al 2030, y cada uno de los demás sectores que tienen políticas que vinculan y articulan con nuestra política, ¿no? Y finalmente, pues, la ley 29792, que es la ley de creación y organización y funciones del MIDIS, que es la ley que se crea en el 2011 y posteriormente en el 2012 inicia el ministerio ya desde su creación para tener este ministerio articulador entre los demás sectores y poder llegar a donde en teoría los demás sectores no llegan, ¿no? Este siempre fue el objeto del MIDIS. Y eso es un poco como el MIDIS articula y trabaja a través de esa estrategia multinivel que hemos visto a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ahora, como segundo módulo, digamos, vamos a comprender a FONCODES como un instrumento operativo del MIDIS, ¿no? Entonces, para ello queremos ver un poco y recordar lo que vimos en la sesión anterior. ¿Cuál es el rol de FONCODES, ¿no? FONCODES se crea con un decreto ley, el 657, en el año 1991, y luego con el decreto legislativo 26157 del año 92 ya se da el objeto, ¿no? Que es el financiamiento de los proyectos de inversión social en zonas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Ahora, también les hemos dado una carpeta donde van a encontrar la normativa de FONCODES, van a encontrar la actualizada, el decreto legislativo 657, van a ver déjenme ver si lo podemos compartir por acá para que lo puedan identificar, pero van a encontrar una carpeta que habla de normas FONCODES y van a tener estas 4 normas, ¿no? La primera norma que vamos si están viendo mi pantalla, ¿no? Si se comparte la pantalla completa, no sé si cambié de... Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando cambié de pestaña, ok. Entonces tenemos los decretos supremos que les había mencionado que establecen cómo funciona el modelo de núcleo ejecutor, que los vamos a ver más adelante, el 015 y el 020. Tenemos también el decreto legislativo 657, que es el que le estaba mencionando, que declara de interés nacional y utilidad pública la creación del FONCODES, ¿no? De este fondo, que en ese momento se llamaba Fondo de Compensación y Desarrollo Social. Y nos dice que se constituye con el objeto de financiar ejecución de proyectos de inversión social en todo el país, preferentemente en materia del fomento del empleo, de la salud, de la alimentación, educación básica, entre otros, y en beneficio de la población de pobreza. Entonces el fondo y el objetivo de este fondo siempre ha sido ello, ¿no? Beneficiar a la población en situación de pobreza y a través del fomento de diversas intervenciones en distintos niveles o materias, ¿no? También la última norma que les hemos colgado es la 26157, que es el decreto ley, donde ya deja por sentado que FONCODES es un organismo en ese momento descentralizado que tenía, y ya lo vamos a ver cuando veamos la línea de tiempo, de cómo ha ido el programa cambiando, pero lo importante es que acá especifica que el objeto del programa es financiar estos proyectos de inversión social que son presentados por organismos creados por la propia población, en este caso por comunidades campesinas, nativas, organismos religiosos que se asientan en zonas populares, organismos no gubernamentales, por municipalidades provinciales o distritales, por organismos del Estado o en general por cualquier institución o grupo social que represente una comunidad organizada y busque un beneficio de tipo social para ésta. Y es en esta misma norma en donde, en el artículo 3, se establece que todas estas acciones que FONCODES va a desarrollar en el país de apoyo solidario a la población que requiera para superar ese estado de pobreza en el que se encuentra, en tanto estas actividades se enmarquen dentro de lo establecido de su presente ley, le da la capacidad para ejecutar acciones que permitan otorgar empleo temporal, desarrollo de obras de saneamiento, programas de salud, de educación,
ejecución de proyectos de inversión social, atención a situaciones de emergencias con apoyo básico, y en el desarrollo de su misión, este fondo es la entidad que representa al gobierno central ante las instituciones públicas o privadas del país o del exterior, ¿no? Ante gobiernos, agencias oficiales o instituciones bilaterales o multilaterales de crédito y de cooperación. Asimismo, en el artículo 4, habla que todas estas instituciones u organizaciones que van a recibir el financiamiento para la ejecución de sus proyectos van a denominarse genéricamente núcleos ejecutores. Entonces, es esta norma, la 26157, quien crea este modelo de núcleo ejecutor. Y también establece que para que se acceda al financiamiento del fondo, pues se deben constituir como tales ante él, como núcleos ejecutores ante él, ¿no? Y este núcleo va a poder presentar, va a poder ejecutar en propio beneficio o en el grupo social estas intervenciones. Entonces es FONCODES quien aprueba las condiciones, los lineamientos para ver cómo se establece este financiamiento de los proyectos. Entonces un poco estas normas las van a poder revisar con calma y entenderlas, sobre todo la 657, la 26157 y estos decretos supremos que establecen cómo funcionan los núcleos, ¿no? En el 15 vamos a entender que los núcleos ejecutores a los que se hace referencia en estas normas gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos necesarios para la ejecución de proyectos financiados por FONCODES. Y en el 2096 vamos a establecer que todos estos alcances del decreto 1596 de los núcleos ejecutores o de los proyectos especiales que han sido financiados por FONCODES se realizan y se encuentran sometidos sin más limitación a las normas que regulan las actividades del sector privado. Entonces, estas 4 normas son las que finalmente nos marcan la línea y la ruta de cómo funciona FONCODES dentro de su marco normativo vigente, ¿no? Ahora, actualmente FONCODES tiene 3 estrategias generales de intervención, que es el financiamiento de proyectos de infraestructura social y económica, y esto lo hace a través de su unidad de gestión de proyectos de infraestructura, el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo, y esto lo hace a través de su unidad de gestión de proyectos productivos, y finalmente el financiamiento y el desarrollo de intervenciones especiales, que las hace a través de la unidad de gestión de proyectos especiales. Finalmente, como les había explicado y ya lo han visto en las normas que hemos leído en conjunto, estos modelos de gestión se basan en la aplicación de este concepto que llamamos núcleo ejecutor, que vamos a ir conociéndolo más adelante y lo vamos a ir entendiendo a detalle, porque este concepto es el que nos permite a nosotros articular con los gobiernos subnacionales a nivel nacional y permitir que nuestras intervenciones pues tengan esa ventaja de tener una presencia dentro de cada uno del territorio de manera descentralizada, digamos, y multinivel. Entonces, nuestra presencia nacional se da a través de 26 oficinas desconcentradas, son unidades territoriales en las que se les permite, o esto nos permite a nosotros llegar a los centros poblados más alejados que están en estas zonas, ¿no? Y es donde normalmente la política sectorial regular de los otros ministerios no llega o no alcanza, ¿no? El objetivo de FONCODES, que lo tenemos en su ROP, ya lo hemos leído también desde su norma de creación, a la fecha es contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas y al desarrollo social para la población en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión en el ámbito rural y urbano y focalizados territorialmente, ¿no? Como objetivos específicos, y está directamente vinculado con las líneas de acción que tiene el programa, pues tenemos como literal A, el desarrollo de capacidades productivas y gestión de emprendimientos y hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, complementariamente con proyectos de infraestructura. Entonces en este literal se enmarcan todas las intervenciones como Jacuwiñay, Mejorando Vidas, Emprendimiento Mujer. Como literal B tenemos el desarrollo de infraestructura social, económica y productiva, orientados a facilitar la generación de oportunidades económicas y el desarrollo social. Acá tenemos todas las intervenciones que venimos actualmente realizando en el marco de la cartera de inversiones, en el marco del mantenimiento de escaleras, mantenimiento de cocinas, mantenimiento de comisarías y inclusive mantenimientos especiales en zonas
estratégicas de intervención como la isla Santa Rosa, ¿no? Donde tenemos sistemas de agua, vías y también centros de salud que venimos implementando. Como literal C, pues tenemos la mejora en la participación de actores locales para la contribución de la generación de oportunidades económicas y el desarrollo social, así como la articulación con los otros sectores, ¿no? Y es aquí donde vamos a entender cómo cada una de nuestras intervenciones viene articulando a distinto nivel para poder obtener la mejora y la optimización de nuestros resultados, ¿no? De nuestros objetivos como programa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de buenas prácticas de gestión que hemos identificado en FONCODES, como, a ver, creo que tenemos un problemita con el audio. Sí, ya se estaban taladrando, pero bueno, seguimos con el curso, disculpen. Una de las estrategias de articulación que hemos identificado, una de las principales que venimos realizando es este catálogo de emprendedores de MIDIS con FONCODES, en donde dentro de nuestro proyecto Hakuwiñay, que desarrolla capacidades, y ya hemos visto cómo funciona en el primer módulo, pues está permitiendo en coordinación con gobiernos locales y con nuestros productores a nivel nacional, pues vincularlos al mercado, ¿no? Hacer que estos productores puedan tener cierto acceso a difundir sus productos y difundir el resultado de los productos que han venido trabajándose a lo largo de los 3 años que dura el programa dentro del desarrollo de sus emprendimientos rurales inclusivos. También tenemos como otra estrategia o buena práctica de articulación que venimos realizando dentro del programa. Con el BID venimos trabajando una propuesta de expansión de cobertura y mejora de calidad de servicios de primera infancia en el Perú, y esto lo hacemos articulando con el programa CUNAMás y con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El BID, como entidad privada. Entonces, este Banco de Desarrollo lo que está permitiendo es una adecuada gestión y gobernanza de la calidad de prestación misionales del programa CUNAMás. Y dentro de los principales componentes tenemos uno, el que se va a encargar CUNAMás, sobre la gobernanza y la calidad de la prestación, y el componente 2, vinculado a condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento de los CIAs, ¿no? Que estamos hablando de cerca de 35 millones de dólares y va a ser ejecutado hasta ahora por FONCODES en la mayoría de departamentos, ¿no? También tenemos intervenciones que venimos realizando con la CAF, brindando asistencia técnica, para poder redefinir este rol estratégico de FONCODES. Como ya lo hemos visto en la sesión anterior, hemos hablado sobre el rediseño de FONCODES, el marco conceptual aprobado de FONCODES, donde venimos definiendo cuál es la oferta programática actual vigente y sus líneas estratégicas de intervención, ¿no? La idea un poco es diseñar estos servicios prestacionales nuevos en el marco de la política actual y en el marco también del Sistema Nacional de Inversión Pública, para contar con una cartera de inversiones enfocada en la agricultura familiar, ¿no? También otra estrategia que estamos realizando es con el PMA, en donde estamos brindando asistencia técnica para evaluación de programas como el NOA Hayatai, que va a permitir mejorar el programa y trabajar un piloto en comunidades nativas. También rápidamente podemos ver algunas otras iniciativas que venimos trabajando a nivel de buenas prácticas, por ejemplo con el BID, que ya viene teniendo desde el 2025 3 años de ejecución en el desarrollo de capacidades para apoyar el crecimiento de pequeños emprendedores rurales en el país. Esto tiene como objetivo la generación de aprendizajes y evidencias para fortalecer el PP 118 y en particular vinculado al componente 2, ¿no? De asistencia y capacitación de emprendimientos. También tenemos, por ejemplo, el apoyo técnico que se ha realizado con PUM, Países Bajos y Holanda, para fortalecer la sostenibilidad de proyectos de FONCODES a través de esta fundación sin fines de lucro, que está registrada como Stitching PUM, para, a través de un memorando de entendimiento, iniciar con impulsar el desarrollo sostenible de algunos grupos de interés, de algunas organizaciones empresariales, mediante estos mecanismos de cooperación o de colaboración que han venido reforzando no solamente la asistencia técnica y la capacitación del PP 118, sino también que han fortalecido y han permitido escalar las diversas líneas de negocio en algunos sectores estratégicos que se han venido
desarrollando a lo largo de las intervenciones que venimos desarrollando como FUNCODES en proyectos productivos, ¿no? Ahora, esta asistencia técnica se presta a través de expertos voluntarios del Reino de los Países Bajos y se va a productores usuarios, en algunos casos del PP 118, de algunos ámbitos en varios departamentos del país, ¿no? Se viene ampliando en la cobertura a distintos ámbitos como Ancash, Lima, Cusco, Puno, Ica, y la idea es continuar con este tipo de iniciativas que buscan reforzar y mejorar las estrategias de cooperación que tenemos con el sector privado y con estas organizaciones sin fines de lucro para mejorar las capacidades de nuestros productores y de los programas sociales que venimos implementando. Ahora, finalmente tenemos también el proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático, que lo venimos trabajando con el BETAS, COSUDE, que es Cooperación Suiza, que permite contribuir esta segunda fase del 24 al 27 con productores tanto hombres o mujeres de la agricultura familiar andina. Este proyecto está enfocado en agricultura familiar de los Andes, busca incrementar su resistencia y adaptación al cambio climático y la idea es buscar la mejora de su seguridad alimentaria y su seguridad hídrica, ¿no? Se articula no solamente con distintas entidades, en este caso estamos hablando de MINAM, MINAGRI, que son agentes estratégicos como parte del componente de Perú en este proyecto regional que vincula también a Ecuador y a Bolivia. Y venimos realizando el fortalecimiento de actividades y asistencia técnica y capacitación para no solamente emprendimientos, sino también la certificación de competencias laborales, la inclusión financiera a través de bancos comunales y otras iniciativas que venimos trabajando directamente con el BETAS. Ahora acá podemos ver algunas de las asesorías que hemos realizado en el marco de la estrategia que les comenté del PUM, en 15 líneas de asesoría, desde artesanías textiles, panaderías, derivados de lácteos, apicultura, gestiones de riesgo de desastres, energía renovable, también asesorías que van a venir, esperamos que lleguen en los próximos meses, también vinculadas a temas de textiles, a gestión de agua, ganadería y otros temas que nos han venido solicitando a lo largo de estos años que iniciaron con el proyecto, ¿no? Tenemos evidencias de cómo estos expertos han venido a los territorios y han expresado a través de sus clases, sus asesorías, no solamente en temas desde la cosecha de los productos y las materias primas que vienen siendo trabajados en las regiones, sino también en la innovación, en la elaboración de productos derivados y también en el manejo empresarial y comercial de los mismos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, cómo se han visto la mejora de los procesos, en este caso, por ejemplo, en la línea de panaderías y pastelerías vinculados a granos y semillas locales de cada una de las regiones que se han ido visitando, siempre buscando potenciar este producto que tienen en sus regiones y en sus territorios, ¿no? También dando prácticas empresariales sostenibles para que no se pierda estas prácticas ancestrales de preparación o vinculados a cómo esta población actualmente viene manteniendo las tradiciones de generación en generación, ¿no? Entonces estos expertos no solamente traen la mejora en los procesos, sino también buscan adaptarse a estos procesos ancestrales que pues estas comunidades tienen y vienen trabajando con ellas, ¿no? Ahora pasamos al siguiente módulo, a la siguiente etapa, y donde vamos a conocer la modalidad de núcleo ejecutor como buena práctica de gestión. Nosotros ya en la sesión anterior habíamos hablado un poco del núcleo ejecutor, de cómo funcionaba y cómo permitía que las intervenciones de FUNCODES se implementaran, ¿no? Tanto a nivel productivo como de infraestructura. Entonces, un poco para entender el modelo del núcleo ejecutor, vamos a recordar esta línea o esta línea de tiempo en donde FUNCODES ha venido transitando a lo largo de las entidades del Estado. Empezando por el decreto legislativo que habíamos hablado, el 657, el 14 de agosto del 91, en donde se declara la necesidad nacional y la utilidad pública la creación de este fondo, ¿no? Que en ese momento habíamos hablado que se llamaba Fondo de Compensación de Desarrollo Social. Luego, el 30 de diciembre del 92, FUNCODES con este decreto ley
ya crea los núcleos ejecutores en el artículo 4, ¿no? Estas instituciones que hemos hablado que son organizaciones que reciben financiamiento para ejecución de sus proyectos y que van a ser denominadas genéricamente núcleos ejecutores. Y no es así hasta el 21 de febrero más o menos del 96, en donde con el Decreto Supremo 1596 de PCM, FONCODES ya precisa las facultades para estos núcleos que van a recibir este financiamiento para la ejecución de sus proyectos, ¿no? Luego, el 13 de diciembre del 96 sale el Decreto Supremo 2096 PRES, en donde se incluyen también a los núcleos de proyectos especiales, dándole no más normas que las del sector privado a las que se tendrían que acoger. Entonces, hasta ese marco normativo del 96 ya tendríamos todo el modelo de gestión del núcleo ejecutor. El 99, el 11 de septiembre, con la ley 27171, se le da un régimen especial a FONCODES como ley de saneamiento y transferencia de su infraestructura social que financia, ¿no? Es un régimen, es una ley que solo funciona para FONCODES y nos permite no solamente sanear las infraestructuras, sino también transferir las infraestructuras sociales que hemos financiado a los diversos gobiernos locales y entidades receptoras que se establecen en esta norma, ¿no? En octubre del 2011 sale y se publica la ley 29792, que es la ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social. Es ahí donde se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se va a determinar no solamente su ámbito, sus competencias, las funciones, sino también cuál es su estructura orgánica básica. Y es ahí donde se crea también el SINADIS, ¿no? Este Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que entiendo ya han visto en sesiones anteriores, que es este sistema funcional. Y también, que es la parte más importante, se va a disponer que se adscriba el FONCODES al MIDIS. Como ya hemos visto la línea de tiempo en la clase pasada, que nos contaba que FONCODES inicialmente estaba en PCM, luego Ministerio de la Presidencia, pasando por el MINDES, que es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y luego finalmente en el 20 de octubre del 2011 ahora ya en el MIDIS, ¿no? Y es el 9 de octubre del 2017 donde con resolución ministerial 228-2017 MIDIS se aprueba el MOP de FONCODES, ¿no? Este manual de operaciones donde ya es el instrumento de gestión que define su estructura, ¿no? Cuáles son sus funciones y cuáles van a ser los procesos básicos de las unidades que lo van a conformar. Entonces, un poco para entender el modelo de núcleo ejecutor, tenemos que recurrir a la definición que establece la ley, el decreto de ley 26157, que es esta organización creada por la comunidad para gestionar y recibir financiamiento de FONCODES para la ejecución de pequeños proyectos de inversión social. Entonces hay que entender que el núcleo ejecutor no es una persona, no son 4 personas, sino es una organización que es creada por una comunidad organizada, ¿no? Que va no solamente a recibir el financiamiento por parte de FONCODES, sino también va a gestionar la ejecución de sus proyectos, o sea, va a ejecutarlas directamente. Ahora, para poder ejecutar sus intervenciones, estos núcleos tienen capacidad jurídica, no personería, y hay un error, no tienen personería jurídica, pero sí tienen capacidad jurídica y son de derecho privado. Entonces esto permite que puedan intervenir en diversos procedimientos administrativos y judiciales en todos los actos para la ejecución de sus proyectos. Y esto lo hemos visto cuando vayan a revisar el Decreto Supremo 1596 y 2096 del que hemos hablado antes, ¿no? Es donde se establece cuál es la capacidad que tienen estos núcleos. Ahora, hay que entender cuáles van a ser las principales ventajas de trabajar con estos núcleos ejecutores, ¿no? Un poco tenemos que ver que existe una participación activa de la comunidad organizada, es decir, articulamos a través de nuestras unidades territoriales que están en las regiones, con los gobiernos locales y a su vez con la comunidad organizada en cada uno de estos centros poblados donde estamos haciendo nuestras intervenciones. Tenemos la agilidad de la ejecución de los proyectos, puesto que no estamos bajo el ámbito de la ley de contrataciones, no estamos bajo el ámbito de algún régimen especial de contratación, sino no nos limitamos a más normas que las del sector privado, bajo obviamente los criterios y procedimientos que establezca FONCODES en su normativa interna. Ahora, tenemos transparencia en la administración de los recursos, ya que estos son auditados y son gestionados por la misma comunidad, quienes son los que se autofiscalizan y también a través de fiscales que están seleccionados por gobiernos locales,
se genera una especie de sinergia en el control y la transparencia de la administración de los fondos que se les transfiere. Ahora, también existe una rendición de cuentas a la comunidad beneficiaria, ¿no? Estos núcleos que tienen unos representantes van a terminar por rendir cuentas a la población que se va a beneficiar de sus intervenciones. En este interín en el que este núcleo viene ejecutando su intervención, pues se viene desarrollando capacidades de gestión, se viene desarrollando capital social y estas comunidades y esta población beneficiaria pues no solamente va a tener finalmente la intervención ejecutada por ellos, sino también en ese proceso habrán obtenido capacidades que antes no tenían para poder realizar algún trabajo, a poder realizar algún mantenimiento de una infraestructura, algunas capacitaciones sociales en temas específicos, desarrollo de capacidad, entre otros temas que son los beneficios o ventajas, digamos, secundarias a las que trae la intervención que se ejecuta, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos vamos al modelo del núcleo ejecutor que utiliza el proyecto productivo Haku-Wiñay, tenemos dos actores en el desarrollo de capacidades y esa estrategia de aprender haciendo, ¿no? Que es los yachachis, que son estas personas expertas que sabían, que tienen estos saberes ancestrales y comparten lo que saben y se esfuerzan por enseñar cómo se hace y por qué los métodos agroecológicos vigentes funcionan, ¿no? Y son esta población beneficiaria quienes aprenden y a su vez enseñan a los demás, ¿no? Entonces estas personas, estos beneficiarios, poseen una lógica de producción propia, ¿no? Van a aprender no solamente observando y experimentando mediante la experiencia de vida, sino también aportan, intercambian y generan conocimientos, ¿no? Entonces ese es un poco cómo funciona el esquema participativo dentro de un núcleo de productivos. Entonces hay que entender que acá tenemos un esquema de cómo funciona el núcleo ejecutor y cómo es la articulación territorial y complementaria con los otros programas. Tenemos este núcleo ejecutor que tiene un ORNE, lo que nosotros llamamos un órgano representativo del núcleo ejecutor. Cuenta con un presidente, cuenta con un secretario, cuenta con un tesorero, cuenta con un fiscal, quienes son los que van a representar esta comunidad de manera organizada. Se presentan hasta FUNCODES y se constituye un convenio de financiamiento que les va a dar la legitimidad para poder hacer el inicio de la apertura de sus cuentas y creación de sus RUCs para poder recibir el financiamiento de FUNCODES. Con estos montos dentro de sus cuentas inician con la contratación de agentes, en este caso el coordinador del núcleo ejecutor, el yachachi o los yachachis y otros agentes especializados a lo largo de no solamente el diseño de la intervención como el proyectista de los expedientes técnicos, sino también durante la ejecución de la intervención para las coordinaciones y los yachachis, ¿no? Ahora también tenemos las instancias de articulación con gobiernos locales distritales, con actores locales en territorio, con las unidades territoriales en FUNCODES. Tenemos también la complementariedad con otros programas como a través de Midagri con Sierra Azul, tenemos Agrorural y diversos otros instancias o programas con los que se complementa un poco la actividad y la articulación que tenemos a nivel de FUNCODES. Esto se da a través de un convenio tripartito, hay que entenderlo, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social a través de sus unidades territoriales, el núcleo ejecutor constituido luego de la sección de sus participantes en la asamblea y la municipalidad distrital, es ahí donde la participación del gobierno local llega a tallar, ¿no? Que es la que acompaña durante estos 3 años de intervención en el proyecto. Ahora, el proyecto o el ciclo del proyecto de Haku pues empieza obviamente con una identificación de ámbitos de intervención, que es en primera instancia cuando se van a identificar los lugares y los distritos donde se va a intervenir, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, y luego es donde se conforman estos núcleos ejecutores, una vez identificados estos ámbitos de intervención. Se elaboran los expedientes, se hacen los informes de compatibilidad, los planes operativos, se inicia la fase de ejecución e implementación, ¿no? Tenemos una fase de ejecución, de apropiación y finalmente la liquidación inicial del proyecto. Ahora vamos a entender cómo funcionan los núcleos ejecutores de infraestructura que tienen una variación con respecto al tema de productivos, ¿no? Si bien es cierto, también existe esta conformación a través de una asamblea en donde participan miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto y también se escoge a un ORNE
que inicialmente tiene un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, que tiene como principal atribución la administración de los recursos, el manejo de la cuenta bancaria, la contratación de especialistas, las adquisiciones de materiales y otros bienes y servicios, la rendición de cuentas, la vigilancia social, la contratación y la supervisión de la ejecución de la liquidación. Y para efectuar esta conformación de núcleo, previamente en instancias de articulación tenemos que focalizar y priorizar nuestras intervenciones. Y es ahí donde los gobiernos locales, en coordinación con las unidades territoriales, validan estos centros poblados prioritarios y también le dan a las municipalidades locales, provinciales y gobiernos regionales la posibilidad de poder de alguna manera aunar esfuerzos para identificar territorios priorizados y poder plantear la mejora de la selección de la ubicación de nuestras intervenciones, ¿no? De igual manera que en temas productivos, el gobierno local puede designar un fiscal que pertenece a este ORNE, que tiene esta acta de asamblea donde se constituye, se suscribe un convenio de financiamiento, también puede ser tripartito o bipartito, entre el núcleo ejecutor, FONCODES y el gobierno local, y son ellos quienes contratan directamente los agentes de infraestructura. De igual manera, a nivel de el expediente técnico o expediente ejecutivo se hace a través de un proyectista, y la ejecución de la obra, la ejecución de la intervención se hace a través de un residente, un supervisor y administrador que acompañan durante toda la ejecución del proyecto, ¿no? Hasta su transferencia, liquidación y cierre. Ahora, también tenemos que entender que entre las etapas de implementación del proyecto, el programa FONCODES, pues se tiene una priorización, una conformación de núcleos, una elaboración de expedientes, ejecuciones, liquidaciones y transferencias, y cada uno de estos procesos que estamos viendo tiene un procedimiento asociado vigente que forma parte de la normativa interna de FONCODES y les da de alguna manera los lineamientos y el cómo actuar de cada uno de los núcleos ejecutores para cada una de estas etapas, ¿no? Tenemos que entender que también FONCODES tiene un rol de supervisión en proyectos de infraestructura, y estos roles, vamos a ir un poco más rápido, o niveles de supervisión tienen 3 alcances definidos en los MOPs. Dentro de la sede central, pues tenemos que entender que en el artículo 26, literal H, la UGPI, que pertenece a la sede central, es la que, como unidad de gestión de proyectos de infraestructura, organiza y supervisa los procesos y actividades de las unidades territoriales para ejecutar proyectos de infraestructura a través de actividades de núcleos ejecutores. Como segundo nivel tenemos a las unidades territoriales, en conformidad al literal M del artículo 31 del MOP, son las que conducen y supervisan la ejecución a través de núcleos ejecutores, los proyectos productivos y de infraestructura en el ámbito de su jurisdicción. Finalmente, tenemos los supervisores de proyectos, que son contratados por los núcleos ejecutores y que son los que supervisan la ejecución de actividades técnicas y de proyectos de inversión, verificando la correcta ejecución de los trabajos conforme están los establecidos dentro de los expedientes técnicos. Entonces, este supervisor de proyectos es una persona natural, ¿no?, que es seleccionada, registrada y capacitada por la unidad territorial, y que va a tener como función la supervisión y el control de la ejecución técnica de estas intervenciones. Entonces, un poco entendamos que estos 3 niveles de supervisión desde la sede central, que es la parte procedimental, normativa que hemos visto, que da los lineamientos para que las unidades territoriales puedan ejecutar las intervenciones de los núcleos, y estas unidades territoriales son las que en su región proceden a supervisar cada uno de los núcleos ejecutores que se conforman, y son estos supervisores de proyectos por cada uno de los núcleos quienes se encargan de supervisar la intervención en sí. Ahora, vamos a ver rápidamente evidencia empírica reciente sobre proyectos que hemos visto ya en la clase anterior, pero nos vamos a enfocar en qué estrategias de articulación hemos tenido en cada uno de estos proyectos, ¿no? Vamos a ir rápidamente a través del programa presupuestal Jacobuiñay, Mi Emprendimiento Mujer, Mantenimiento de Escaleras, Mantenimiento de Cocinas y Mejorando Vidas. Y en cada una de ellas vamos a ver brevemente cómo hemos articulado con las distintas instancias, ya sean gobiernos locales, regionales,
nacionales o inclusive actores del sector privado o actores locales, principales vinculados, digamos, al desarrollo de las actividades. Ahora un poco quiero mostrarles unas fotografías. Estas son las escaleras que venimos ejecutando desde Foncodes en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Como ven, son escaleras que tienen una propuesta pictórica, que tienen tachas solares, que tienen un diseño que es propuesto por la comunidad, y a través de estrategias de articulación directamente con la población beneficiaria es que se logran hacer este tipo de intervenciones consensuadas, que finalmente tienen y buscan generar un sentido de pertenencia en la población beneficiaria. Entonces, antes de ver este esquema de articulación, me gustaría compartirles un video del tema de escaleras para poder entender un poco cómo funciona esta intervención. Entonces vamos a ponerles el video de escaleras. Antes era rocoso, no podíamos cargar nuestras papas, como olla común no podíamos cargar nuestro saco de arroz, hacernos plan hormiga, de poco en poco por el miedo de resbalarse. Mi adulto mayor no subía, estaba abajo esperando su comida, esperaban abajo, y ahora si pueden, llegan ahí, esperan dentro de la olla, están sentaditos, se pueden ayudar con la baranda, y ahora para mí es bonito y mejor, ¿no? Lo han mejorado 100% a mi olla común. Parte de eso también lo han pintado, arte también ha habido, se ve más bonito, la gente se toma fotos por acá, ya la gente ha volteado a ver a mi asociación y también a mi olla común. Carelas de Foncodes que ha hecho es muy bueno para nosotros, que esa ayuda que ha venido, estamos muy agradecidos. Antes de eso no se podía bajar, todos los mamitas que venían para el comedor para recibir su alimento se caían, se resbalaban. Ahora hoy en día por ahí suben los niños, bajan por ahí, llevan alimentos por ahí, suben por ahí a recoger. O sea, es muy útil para nosotros. Es muy bueno que gracias a Foncodes nos ha ayudado, nos ha hecho ese escaleta. También las tachas, yo no cuento con luz, no contamos nuestra asociación con luz, entonces la ilumina hasta arriba, hasta el último peldaño, y es iluminada hasta las noches. Mejor aún, ¿no? Ya la gente puede subir tranquilo, sin miedo a caerse, sin miedo a resbalarse. Entonces ahora pisando bien de los tramos de las escaleras también ya es mejor, ¿no? Ya es una buena calidad de vida, ¿no? Gracias a Foncodes y a la gestión de las ollas comunes también, y al ver Midis también está parte de eso. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. Bueno, entonces estamos viendo la intervención de escaleras, que es una intervención desarrollada por Foncodes en coordinación con gobiernos locales en distritos de Lima Metropolitana y Callao. Entonces, un poco la estrategia de articulación que quería mostrarles de esta intervención es sobre esta propuesta pictórica, ¿no? Hemos visto cada una de estas escaleras cuentan con un diseño artístico y con tachas solares iluminadas, pero atrás de esta propuesta pictórica o diseño existen diversos mecanismos e instancias de articulación que se han venido realizando desde el programa que han permitido lograr este resultado, ¿no? Entonces podemos ver cómo rápidamente existe un taller vecinal donde se presenta la intervención a la población beneficiaria. Existe una definición de la intervención vecinal, se realiza un acompañamiento vecinal con nuestros especialistas y gestores sociales y se hace una activación de la intervención vecinal, en donde finalmente, a través de un taller de sostenibilidad, se hace este fortalecimiento del tejido comunitario en estas intervenciones, ¿no? Entonces hay que entender que este taller de presentación de la intervención pictórica por cada uno de los núcleos tuvo como objetivo principal el fomentar la cooperación y el diálogo entre los miembros de su comunidad, ¿no? Presentando la dinámica en que los agentes que van a intervenir van a trabajar también en el proceso artístico y que va a consistir en transformar la superficie de la escalera mediante la aplicación de alguna pintura. Esto genera de todas maneras un impacto social y va a contribuir a la identidad cultural y a la cohesión de la comunidad que se está beneficiando de esta intervención.
Luego tenemos una definición de cada una de las intervenciones pictóricas por escaleras que se va a desarrollar a través de un espacio de encuentro y participación comunitaria, donde los vecinos pues, se reúnen en conjunto con algunos temas de interés que resultan de un proceso de recolección de datos por parte de nuestro equipo de agentes sociales, ¿no? Y a través de una serie de dinámicas grupales, los participantes terminan compartiendo ideas y se terminan involucrando en ese proceso creativo de definición de sus voces, experiencias, y finalmente esto permite que estas se reflejen en esta obra final, ¿no? Y esto no solo va a enriquecer la intervención artística, sino que también va a empoderar a la comunidad a la que estamos beneficiando, porque la va a hacer parte activa del proceso de desarrollo de sus capacidades, ¿no? Tenemos faenas o jornadas comunitarias por cada una de las escaleras, es decir, hay actividades colectivas en las que los miembros se reúnen para trabajar en cada una de las escaleras, participando activamente de la muralización, promoviendo la colaboración, la pertenencia, el fortalecimiento de las relaciones entre los vecinos, y es en todas maneras una forma de empoderar a esta comunidad para que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Tenemos también dentro de la ejecución de las intervenciones artísticas por núcleo, que tenemos un proceso en el que este artista va a plasmar las escaleras, el boceto que ha elegido la comunidad, y va a generar los trazos, los acabados, el diseño, y va a tener no solamente a los agentes que van a participar, sino también a los vecinos como aliados para el pintado base, ¿no? Generando la apropiación cultural que queremos como parte de la intervención de la comunidad que se viene realizando. Se hace la presentación de la escalera a la comunidad, que es donde este ORNE, este organismo representativo del núcleo ejecutor, se reúnen con la comunidad, con los dirigentes, con los agentes, con los artistas, y se muestra el resultado de la muralización, ¿no? Se explica el concepto del diseño y finalmente cómo han participado y ejecutado el proyecto. Y finalmente se realiza un taller de sostenimiento de la intervención, ¿no? Que es un espacio donde a través del aprendizaje y la práctica se abordan temas que van a estar relacionados con cómo se cuida la escalera intervenida para su conservación, cómo se le va a dar sostenibilidad a la intervención. Y tiene como principal objetivo la capacitación a los integrantes de la comunidad para que promuevan de alguna manera un uso más responsable de la infraestructura que se ha trabajado, ¿no? Esto muchas veces marca la diferencia entre intervenciones que realizan otros sectores con las intervenciones sociales que realiza FONCODES, que tienen un acompañamiento social que permite articular con diversos actores en territorio, ¿no? Y es lo que está permitiendo en esas intervenciones que las comunidades formen parte activa, continua, en el desarrollo de sus propias infraestructuras en este caso. Rápidamente vamos a ver cómo funciona la articulación con el proyecto JACU. Tenemos el público objetivo, que son estos hogares rurales en estado de situación de pobreza. Tenemos, como les habíamos mencionado, el producto 1 y el producto 2. En el producto 1, el desarrollo de capacidades productivas, la asistencia técnica y la capacitación. Y como parte del producto 2, la asistencia técnica, capacitación y entrega de activos para la gestión de emprendimientos rurales, ¿no? Tenemos dentro del programa presupuestal 118, como estrategias de articulación principal, las coordinaciones con los gobiernos locales, quienes son los que organizan también a la población beneficiaria entre los centros poblados, que van a finalmente terminar siendo parte de estos 400 hogares de cada uno de los núcleos, aproximadamente 91 núcleos anuales, ¿no? Estamos hablando de cerca de 43.000 usuarios al año, ¿no? Mantenimiento de escaleras, ya hemos visto las estrategias de articulación. Acá hay mantenimiento de instituciones educativas, esto también ya lo hemos visto en el módulo anterior, pero la idea es articular con diversos actores de la comunidad educativa, ¿no? Estamos hablando de las UGELES, de las direcciones regionales de educación, estamos hablando también del Ministerio de Educación a través de sus diferentes direcciones y actores estratégicos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, como el Programa de Alimentación Escolar, el PAE, que antes veníamos coordinando con Guasimicuna y mucho antes con el programa Jaliwarma, ¿no? Entonces ahora el actual programa de alimentación escolar es el programa con el que articulamos las acciones estratégicas para el desarrollo de este tipo de intervenciones.
También el mantenimiento vial, por ejemplo, que venimos desarrollando en 77 distritos, que también lo hemos visto en la clase pasada. Y como estrategia principal de articulación dentro de esta intervención, pues tenemos la coordinación con los gobiernos locales, con los institutos viales provinciales de los gobiernos provinciales, con Provías Nacional, con Provías descentralizado y con diversas entidades que se encargan también de acciones estratégicas similares en territorio, ¿no? Y esto nos permite orientar mejor nuestra priorización, nuestra focalización de intervenciones, conocer la realidad de cada una de las zonas y enfocar nuestro trabajo realmente en donde se necesite, ¿no? En donde no llegan las intervenciones regulares del Estado y existen personas y existe una gran cantidad de situación de pobreza extrema en condiciones de vulnerabilidad que requiere atención inmediata y que sus autoridades, a través de nuestras unidades territoriales, pues nos las hacen saber para tomarlas en cuenta al momento de focalizar y priorizar las intervenciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mantenimiento de la isla Santa Rosa, que también se realiza en coordinación con el gobierno local, en este caso la municipalidad provincial, quien es la que tiene, hasta que no se seleccione la autoridad correspondiente, los temas de coordinación con ellos. Y, por ejemplo, el mantenimiento de comisarías, que es una intervención que estamos haciendo a través de la unidad de gestión de proyectos especiales, que ya lo hemos hablado también en la clase anterior, pero acá podemos encontrar que la estrategia de articulación es intersectorial, ¿no? Tenemos un convenio suscrito con el Ministerio del Interior que ha permitido a través de una ley especial que nos va a facultar a FONCODES a entrar en el mantenimiento de comisarías y también en adquisición de equipamiento para comisarías, de manera articulada con el Ministerio del Interior, brindar en poco más de 4 meses de ejecución y más de 14 millones de inversión, el mantenimiento y adquisición de equipamiento para 20 comisarías a nivel de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, esta intervención se ha hecho de manera articulada con el Ministerio del Interior, la región policial Lima y FONCODES. Desde la identificación y focalización de cada una de las comisarías a ser intervenidas, la priorización de las mismas a través de mapas de índices de criminalidad, situaciones delictivas, necesidades de cada una de estas comisarías a través de las regiones policiales correspondientes y las direcciones de infraestructura del Ministerio del Interior, ¿no? Y esto ha permitido finalmente darle otra cara a las intervenciones que venimos realizando y venimos inaugurando y esperamos culminar en los próximos meses de manera conforme, ¿no? Tenemos también las actividades de emprendimiento mujer, que actualmente ya las estamos haciendo a nivel nacional con más de 2.600 usuarias en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Callao, Lima Metropolitana, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y La Libertad. Y es ahí donde, en coordinación con los gobiernos locales, también se realizan estrategias de articulación vinculadas a estos emprendimientos, en donde nosotros como FONCODES equipamos con activos, con materiales y con insumos para fortalecer el desarrollo y la continuidad de los emprendimientos, ¿no? También estos emprendimientos se articulan con instituciones privadas para que a través de alianzas estratégicas pues se desarrolle un sistema no solamente de continuidad de las intervenciones, sino también de sostenibilidad luego de la intervención o culminación del programa. Mejorando Vidas tiene un componente de adaptación al cambio climático, como lo habíamos hablado. Actualmente estamos en 4 regiones, tenemos Cusco, tenemos Puno, tenemos Huancavelica y Huaraz, y en cada una de ellas también se articula con diversos actores estratégicos, no solo los gobiernos locales, sino entidades públicas y privadas que están interesadas en contribuir a la adaptación al cambio climático en proyectos productivos como los que realiza FONCODES. Tenemos, por ejemplo, las intervenciones que se generan a través de estos espacios de articulación que ya hemos visto, en este caso una mesa de Patás, que ya todos conocemos qué pasó en Patás y cuáles son los casos actuales en Patás, y FONCODES viene realizando en el marco de estas mesas de trabajo intervenciones particulares como esta de un poco más de 3 millones de soles, perdón, poco más de 2.8 millones de soles en 450 hogares en Patás, Parcoy, Multibuyo y Tayabamba, ¿no? En donde a través de proyectos relacionados a emprendimientos e incluyendo las mujeres payaqueras,
Se trata de fortalecer sus capacidades para gestionar y desarrollar sus propios negocios y un poco terminar alejándolas de la actividad que venían realizando como el payaqueo, ¿no? En las zonas mineras. Finalmente, como último módulo, tenemos la generación de valor público y lo vamos a ver rápidamente. Como habíamos visto al inicio de la presentación, con los objetivos prioritarios del apéndice, FONCODES se enfoca en dos objetivos. El objetivo 3, que es la implementación de capacidades económicas para la inclusión, incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social. Y el objetivo prioritario 5, que es la mejora de las condiciones del entorno para asegurar su inclusión social. Entonces, en este marco, dentro del objetivo prioritario 3, tenemos el programa presupuestal 118, ¿no? Jacubiña, y el acceso a hogares rurales con economía de subsistencia. Tenemos el apoyo al desarrollo productivo, mejorando vidas. Tenemos la promoción de la mujer. Y tenemos el programa especial en ese momento, Mi Chacra Emprendedora, relacionado a la instalación de fitotoldos en Uchurajay, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en el objetivo prioritario 5, mejora de condiciones del entorno, podemos darle el énfasis al mantenimiento vial local de escaleras, al mantenimiento de infraestructura vial con caminos, a la mejora en la gestión de instituciones educativas con mantenimiento de cocinas y almacenes en instituciones educativas, al mantenimiento en el distrito de Santa Rosa de Loreto y al mantenimiento de comisarías y su adquisición de equipamiento correspondiente, ¿no? Finalmente, este problema que ya hemos visto, que es la exclusión social, FONCODES le va a venir estos años tratando de atacar a través de sus intervenciones en el marco de estos OPs 3 y 5, ¿no? Y cada una de ese detalle de las intervenciones que tenemos que van a vincular y van a contribuir con ciertos indicadores al cierre de brechas del programa público que se ha identificado. Como datos generales, como resultados finales de generación de valor público de la entidad, tenemos que entre el 91 al 2025, más o menos, FONCODES ha ejecutado alrededor de 60.561 proyectos que representan cerca de 9.000 millones de soles en inversión, ¿no? Entonces, un poco esto nos habla de la generación de valor que ha tenido FONCODES en los últimos 34 años. Respecto a proyectos, como vemos acá, no solamente de saneamiento, sino también viales, sistemas de riego, redes secundarias de electrificación, recuperación de infraestructura social y económica, infraestructura educativa, infraestructura de salud, temas de heladas y friajes, todo lo que es generación de oportunidades económicas, que son los últimos años del programa presupuestal, que forman pues dentro de estos como cantidad los 60.000 proyectos que hemos venido financiando como FONCODES y que hemos visto parte de ellos y las estrategias de articulación en la clase de hoy día, ¿no? También tenemos, por ejemplo, algunos datos con resultados obtenidos en 10 años de la ejecución del PP 118. Estamos hablando de 433.150 hogares del 2012 al 2025, donde anualmente se han venido incrementando la población objetivo de hogares diseñada, que estamos viendo en 754.000 hogares, reduciendo la brecha a más de 469.000 hogares en 2025, ¿no? Teniendo actualmente todavía una brecha de 285.000 hogares pendientes de atención luego de estos 10 años del programa. Finalmente, vamos a cerrar la lección. Ya nos quedan 10 minutos, así que nos ha quedado justo el tiempo. Hemos propuesto una actividad de cierre bastante rápida. Van a revisar una experiencia de FONCODES en algunas de las memorias institucionales que les hemos compartido. Como les mencioné, acá en la carpeta de memorias institucionales, que también va a estar colgada, van a tener una cantidad de memorias del 2009 al 2024, si no me equivoco, en donde van a poder elegir la que ustedes gusten en lo largo del desarrollo de los años de FONCODES, de preferencia del 2012 en adelante, que es cuando hemos estado dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y van a poder ver cada una de las intervenciones que hemos realizado en las distintas líneas
que hemos hablado de infraestructura, proyectos especiales y proyectos productivos, ¿no? Con diversos tipos de información en caso a presupuestos, estrategias de articulación, entre otros. También van a poder revisar la carpeta materiales, en donde van a tener no solamente nuestra política de desarrollo e inclusión social, van a tener la evaluación final de varios programas, las experiencias. Les recomiendo este libro de acá, El Núcleo Ejecutor como Experiencias de Gestión, que es un libro que fue realizado por profesionales que actualmente elaboran en Foncodes y que desarrolla un poco el modelo para que se pueda entender a grandes rasgos cómo nosotros hemos venido ejecutando las intervenciones a lo largo de los años, y va a hablar de casos puntuales y de algunos ejemplos de las metodologías en donde, como pueden ver, pues Foncodes ha intervenido a lo largo de los años en distintos aspectos, siempre manteniendo el público objetivo, que es la población en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Ahora, la idea es, ustedes seleccionan dentro de esta revisión de la experiencia de las intervenciones de Foncodes y van a llenar una matriz. Esta matriz va a estar vinculada a cómo se articulan los niveles de gobierno en la implementación de esta intervención y cuáles han sido los resultados que se han obtenido. Entonces el producto que es obtener esta matriz. Entonces la idea es que ustedes seleccionen una intervención o experiencia, ya sea de infraestructura, de productivos, de tema de inclusión económica, entre otros temas, también que hemos desarrollado quizás en la sesión anterior. Van a identificar cuáles son estos actores institucionales involucrados, van a analizar cómo se coordinan los niveles de gobierno, van a identificar cuáles son los resultados que se han obtenido y por qué la experiencia puede considerarse una buena práctica, ¿no? La matriz es breve, son 12 preguntas o 12 elementos de análisis, en donde van a tener que poner pues el año de la experiencia analizada, cuál es el nombre de la intervención, dónde es el territorio en el que se implementa, cuál es el nivel de gobierno nacional que está involucrado, cuál es el nivel de gobierno regional en que está involucrado, cuál es el nivel de gobierno local en que está involucrado. Hay participación de municipalidades, hay participación de gobiernos regionales. 7. La modalidad de ejecución utilizada. Ustedes saben que, como se van a dar cuenta cuando revisen la información, casi el 100% de las intervenciones que ha realizado Foncodes se han realizado a través del mecanismo de núcleo ejecutor. 8. ¿Cuál es el tipo de articulación que se ha observado, ¿no? Es una articulación técnica, operativa, logística, de coordinación territorial, tiene que ver o está vinculada con las estrategias de articulación que hemos hablado en la clase. 10. ¿Por qué se puede considerar una buena práctica, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes, de manera breve, que el objetivo de esta intervención pues finalmente se ha podido considerar como una buena práctica, ¿no? Ahí también les he dejado en los materiales 2 o 3 libros del programa del PP 118 que han sido puestos como buenas prácticas y han sido presentados en su momento como buenas prácticas, y donde van a poder sacar cuáles han sido los aspectos para que se consideren como buenas prácticas. Como punto 11, ¿cuál es la contribución a la inclusión económica, ¿no? ¿Cuál es el impacto en las oportunidades económicas que se vienen desarrollando? Como punto 12, el valor público generado, ¿no? ¿Cuál es el beneficio social o institucional que se ha generado luego de la intervención que ha realizado Foncodes? Entonces, muchas gracias. Eso creo que sería todo. Cualquier consulta, ahí tienen mi correo, o lo vamos a poder poner en consideración también del equipo para que lo pueda compartir, y cualquier cosa pues estamos a disposición de atender cualquiera de sus consultas, ¿no? Muchas gracias, Regina, y creo que eso sería todo por mi parte. Gracias a usted, maestro Alexander Luis Moali Aroca, por la disertación del día de hoy. Asimismo, recordamos a los participantes asistir puntualmente a la lección sincrónica número 18, el miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas. Hasta la próxima sesión. Muy buenas tardes.